El día de hoy les traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque les voy a estar revelando mi pequeño portafolio de criptomonedas de inteligencia artificial que ya me han dejado un excelente resultado para el año 2023 y que creo que para el año 2024 será mucho mejor. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, este año 2023 nos ha dejado increíbles ganancias en la mayoría de las criptomonedas que hemos estado comprando en el mercado spot. Por eso, empezando este 2024, te quiero revelar mi portafolio de criptomonedas que llevo dentro del intercambio de criptomonedas Coinex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Para que tengas en cuenta, este es uno de los varios portafolios que tengo de criptomonedas que en su gran mayoría en este exchange los llevo con monedas de inteligencia artificial, que de hecho en términos de porcentaje de rentabilidad han sido de las monedas que más ganancia me han dejado en este año 2023 y que no me cabe la menor duda que para 2024 todavía las ganancias van a ser muy superiores. Así que si te quedas conmigo hasta el final, obviamente te voy a estar revelando mi estrategia personal para acumular más de estas monedas. Ten en cuenta, y te lo quiero dejar desde el inicio del video, que este portafolio de monedas de inteligencia artificial que compramos al inicio lo hicimos con un capital realmente muy bajo, ¿ok? Empezamos con estas monedas con inversiones de apenas $10 en cada una y prácticamente todas, ¿ok? Prácticamente todas al menos han duplicado su precio, lo cual quiere decir que nosotros, si hubiésemos empezado con un capital de $1000, a día de hoy ya tendríamos $2000 en lo que serían estas monedas de inteligencia artificial, o sea que el rendimiento ha sido absurdo, ¿ok? Ahora bien, hay varias monedas acá que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial y te quiero mencionar exactamente cuáles son las que sí están dentro de lo que sería este nicho de mercado. Las que están desde la moneda AKT hacia abajo, todas estas son monedas de inteligencia artificial hasta llegar a esta de Move. Todas estas son monedas de inteligencia artificial, obviamente obviando USDT, pero todas ellas las compré con un valor de 10 USDT hace varios meses. Inclusive el video te lo puedo estar dejando abajo en la descripción porque hicimos compras de cada una de ellas en el intercambio de criptomonedas Coinex en la sección que dice Trade en el mercado spot. Este tipo de monedas son solamente inversiones que nosotros hacemos a largo plazo, donde no estamos buscando rentabilidades en dólares rápidas, ¿ok? En este tipo de monedas, por ejemplo, la de AKT USDT, lo que nosotros estábamos buscando era comprar a precios muy baratos, ¿ok? Y lograr vender meses después esta moneda muy por encima del precio que la compramos. Como puede llegar a ser el ejemplo de esta de AKT, que nosotros le colocamos tan solo un capital de $10 cuando compramos estas 16 monedas y que si las queremos vender el día de hoy nos estarían dando unos $40 por ellas, lo cual quiere decir que con esta moneda nos hemos hecho un 4x. Inclusive yo creo que estas monedas de inteligencia artificial todavía tienen el potencial suficiente para dejarnos 10x más, inclusive 20x más del valor que tienen ahorita mismo en su precio, porque la gran mayoría de estas monedas tiene market caps sumamente bajos, lo cual quiere decir que en un bull market las podemos tener a niveles de precio muy por encima. Por ejemplo, esta que cuesta $2,5 la podríamos llegar a tener en unos $10, $25, $40 a lo largo de los próximos meses y años, porque son monedas que todavía no han estado ni siquiera en los principales exchanges. O sea que esta es una oportunidad realmente muy interesante para todas aquellas personas que recién se están iniciando en este mundo, porque todavía hay monedas que pueden comprar inclusive a precios muy económicos. Y así como esa, te tengo también otros muchos resultados de varias monedas de inteligencia artificial que nos han estado dejando muy buenos resultados. Por ejemplo, tenemos esta de Cortex, que nosotros también le colocamos $10 de capital, compramos 70 monedas en ese momento con $10 y a día de hoy en nuestro portafolio esas monedas tienen un valor de $25. O sea que duplicamos y un poquitico más nuestro capital con esta. También tenemos esta de DAC que le colocamos $10, ya tenemos 21. Esta de Cere que le colocamos $10, ya tenemos 20 y así sucesivamente. En todo este portafolio de monedas de inteligencia artificial solamente estamos en pérdidas, ok, en pérdidas no realizadas porque esas monedas todavía no se han vendido, es en la moneda Move y a día de hoy tenemos solamente 7,33. Pero salvo esa, todas las demás del portafolio han crecido 2x
10x, inclusive más de eso, en los pocos meses que llevamos desde que las compramos. Y creo que puede llegar a ser esta una narrativa que coja mucho impulso en el año 2024 y que nos permita pasar capitales muy pequeños a capitales realmente muy importantes. Lógicamente, este tipo de monedas hay que tenerle muchísimo cuidado porque así como suben mucho, también son monedas que bajan mucho. Y acá en el intercambio de Coinex te va a estar mostrando exactamente dónde las puedes ubicar. Recuerda que el enlace de Coinex te lo estaré dejando abajo en la descripción para que puedas tener en la mira todas estas monedas y puedas tratar de acumularlas a los precios más barato posible. Acá hay una sección que te muestra varias criptomonedas en diferentes sectores, ¿ok? Hay algunas que, por ejemplo, son de la red de Polygon, otras de la red de Tron, otras de la red de Ethereum, tenemos Fan Tokens, tenemos inclusive monedas BRC20, tenemos Layer 2, tenemos inteligencia artificial y Big Data, que justamente yo te creé un video hace varios meses donde estuve invirtiendo en un portafolio de varias monedas justamente en este sector de inteligencia artificial y Big Data, que inclusive se han venido sumando muchísimas más monedas. Fíjate que este tipo de monedas son sumamente volátiles porque aunque hay algunas que bajan, por ejemplo, un 22%, otras te pueden estar subiendo un 14-15% en un día. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de monedas y tratar de siempre comprar en velas rojas. No comprar cuando la criptomoneda está subiendo, sino comprar cuando la criptomoneda está bajando. Lógicamente, meterse en cada uno de estos proyectos, ver qué es lo que ofrecen, ver qué es lo que están haciendo inclusive en sus redes sociales y ver en cuál hay potencial. Justamente esta de AKT que te estoy mostrando el día de hoy ha sido una de las que ha subido y de hecho viene con una subida bastante pronunciada. Ahora bien, todas estas criptomonedas de inteligencia artificial yo estoy seguro que van a subir en el bull run. Hay que detectar cuál será la que va a subir más dentro de lo que sería un mercado alcista, que nos puede dejar un 20x, un 50x, un 100x. Déjame acá abajo en los comentarios si ya tienes detectada alguna que crees que pueda llegar a tener el potencial suficiente, porque como ya te dije, en mi portafolio personal ya hay monedas que con tan solo $10 me han dejado 20, 40 dólares y eso estamos hablando de 2 veces, 3 veces, 4 veces nuestro capital en un periodo de tiempo muy corto y nosotros solamente le colocamos $10 de capital a cada una y ya nos han venido dejando, por ejemplo, 40. O sea que podríamos sacar $30 de capital y dejar solamente 10 que fueron nuestra inversión inicial y ya tendríamos de retorno nuestro capital base más ganancias. O sea, una total locura para el poco tiempo que nosotros tenemos invirtiendo en ellas. Inclusive una que agarramos en este canal de Monitor BTC temprano, que fue esta de SATS. Inclusive tenemos en nuestro canal de YouTube Monitor BTC un video hablándote justamente de qué es lo que le depara a SATS a futuro y a qué nivel de precio podría estar llegando este tipo de monedas. La agarramos realmente a muy buen tiempo, ¿ok? Y justamente dentro del intercambio de Coinex te quiero mostrar mi historial de órdenes con esta moneda SATS para que veas que aunque esta moneda la agarramos temprano y nos dejó un excelente resultado, eso no lo puedo negar, hay monedas de inteligencia artificial que inclusive están dando mejor retorno que esta, que se ha hecho inclusive muy popular en los últimos tiempos. Esta fue una moneda que nosotros compramos por ahí a inicios de diciembre del 2023. La compramos a un precio de 0,02, luego la vendimos un poquitico más arriba, dándonos un 40% de ganancia más o menos, y luego la volvimos a recomprar. ¿Ok? En este caso, ya la última operación que hicimos, fíjate al precio que le hicimos. O sea, la hicimos prácticamente a un nivel de precio 3 veces superior en un periodo de tiempo muy corto. ¿Ok? Y de hecho, si vamos al intercambio de Coinex ahorita mismo y colocamos la criptomoneda SATS, te darás cuenta de que está a un nivel de precio bastante alto comparado, ¿ok? Comparado al precio al cual nosotros la compramos. Ahorita mismo inclusive viene con un velón rojo bastante fuerte, ¿ok? Viene bajando fuerte, pero con todo eso nosotros la estuvimos acumulando en los primeros días. Apenas salió el intercambio de Coinex y es muy importante que tengan cuentas todos en este tipo de exchanges porque antes de que inclusive Binance pueda listar una criptomoneda en este exchange seguramente ya la vas a tener mucho antes, inclusive meses antes de que la listen, porque después, justamente de que yo te lancé este video de SATS, unos días después, esto te lo lancé hace 3 semanas, unos días después lanzaron a SATS en Binance, ¿ok? No estoy diciendo que este tipo de cosas puedan llegar a pasar con las monedas de inteligencia artificial, pero creo yo que varias de ellas las van a incluir en Binance. De hecho, acá ya hay unas que otras que se encuentran en Binance, como puede ser el caso de FED. Esta, por ejemplo, ya está en Binance. Hay otra que se llama GRT, que si no me equivoco también la consigues allí, pero la gran mayoría no están en intercambios de criptomonedas grandes. Por eso nosotros tenemos un privilegio muy importante de poder investigar y conseguir este tipo de monedas mucho antes de que mucha gente la compre y lógicamente nosotros estaríamos entrando en precios muy pero muy baratos. Por ejemplo, esta de SATS nosotros la conseguimos acá en lo que sería las BRC20, las monedas BRC20. Este también es un sector que ha venido creciendo muchísimo, pero muchísimo en los últimos meses. No quiere decir que desde
ahora vaya a seguir subiendo, ¿ok? Porque la verdad es que ya ha tenido una subida sumamente pronunciada. Nosotros, como te dije, estuvimos acumulando esta moneda a precios muy baratos y ya ha dado 3x el capital. Pero como te mostré en mi portafolio, hay monedas de inteligencia artificial que inclusive han podido crecer más que las BRC20, ¿ok? Han podido dejarnos en términos de porcentaje de ganancia, inclusive más que las BRC20. ¿Y por qué está pasando esto? Porque varias de las BRC20 ya tienen un market cap grande. Por ejemplo, el caso de Ordi, el caso de SATS, tienen market caps bastante grandes. Y por ejemplo, vamos al caso de SATS. Vamos acá a lo que sería SATS Ordinance. Fíjate que esta moneda ya tiene un market cap de 1.400 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad de capital brutal. ¿Ok? Que ninguna moneda de inteligencia artificial que yo tengo en mi portafolio tiene este market cap. De hecho, podemos ver inclusive la que yo tengo con mayor capital, por así decirlo, que sería la de AKT. La de AKT debe ser un chiste el market cap que tiene y es por eso que se pueden revalorizar tanto más que de repente una moneda que tiene 1.000 millones de market cap. Fíjate que esta de AKT tiene recién un market cap de 570 millones. O sea, tiene 3 veces menos que la de SATS. ¿Ok? Y esta te estoy diciendo que es la del top de mi portafolio, pero por ejemplo, si vamos a una que no sea tan conocida, por ejemplo esta de Asto, que me ha dejado un 69-70%, fíjate que si vamos al CoinMarketCap, son monedas que tienen muy poco market cap, y eso nos da al menos una garantía de que en un próximo bullrun nos puede estar dejando un nivel de resultado brutal. Fíjate que esta solamente tiene un market cap de 24 millones de dólares. Solamente con que esta moneda haga 10x va a tener 240 millones de dólares, o sea que todavía ni siquiera le llega al 20% de lo que tiene SATS en market cap. ¿Ok? Y eso lo que quiere decir es que todavía estamos entrando temprano en este tipo de monedas y al menos mi estrategia personal, lo que yo vengo haciendo en casi todas estas monedas que he venido comprando en mi portafolio es tratando de sacar en el mercado de futuros liquidez suficiente en USDT para luego poder comprar este tipo de monedas. De hecho, hoy saqué unos $9 que tengo acá en mi balance disponible, que mi idea va a estar siendo comprando básicamente con lo que saco de ganancias en el mercado de futuros, ¿ok? Que de hecho te voy a estar dejando un video abajo en la descripción donde te muestro el paso a paso de cómo yo opero futuros con una estrategia rentable y lógicamente luego esos USDT los utilizo para comprar monedas en spot. De hecho, ese ha sido el truco siempre. Eso es lo que yo he venido haciendo prácticamente todo el 2023 porque lógicamente no tengo una cantidad de USDT infinita, ¿ok? Para invertir. Tengo que sacar los USDT de algún lado y la idea es hacer trading para sacar USDT y esos USDT poderlos poco a poco invertir en varias monedas de mi portafolio. Por ejemplo, esta de SATS las compré justamente con ganancias que había adquirido del mercado de futuros y fíjate que ya a día de hoy tengo un portafolio de $967. Lógicamente esta moneda la entramos muy temprano, le colocamos algo así como $300 y nos ha venido dejando un nivel de resultado brutal. De hecho, acá tienes en mi historial de órdenes todas las compras y todas las ventas que yo hice para que veas que no te estoy mintiendo. Acá entramos a este precio, luego vendimos a este precio, luego volvimos a comprar estas cantidades de monedas que ves acá y lógicamente ahorita en este mercado en el que estamos con que el precio de SATS ahorita mismo cuesta inclusive más de la última compra que hicimos, lógicamente nos ha venido dejando un resultado brutal, pero eso ha sido porque nosotros hemos venido invirtiendo esos USDT que nos vamos ganando en futuros en monedas que tienen potencial y así vamos haciendo poco a poco lo que sería un interés compuesto. Vamos ganando USDT en futuros, vamos pasando a monedas que de repente a la larga van subiendo porque estas monedas hay veces que uno invierte y bajan. Por ejemplo, el caso de SATS, la gente que invirtió ayer ahorita mismo está 14% en este caso en negativo, aunque también hay personas que por ejemplo invirtieron esta de SOP, que es de los BRC20, que compraron ayer y hoy está en un 16% arriba. O sea que esto la verdad es que es muy variante y aunque uno quiera anticiparse al mercado, las gráficas todavía no son lo suficientemente grandes ni tienen la suficiente liquidez para uno saber exactamente en qué punto meterse, en qué punto salirse. Yo por ejemplo con las de inteligencia artificial, todas las que yo tengo en mi portafolio, yo simplemente compré prácticamente sin ver el gráfico y ahorita mismo me están dando una excelente rentabilidad. Lógicamente compramos a precios muy baratos y es por eso que ahorita mismo nos están dejando rentabilidades muy buenas. Pero con todo y eso quiero decirte que todo este portafolio de inteligencia artificial yo estoy segurísimo que para el bullrun va a subir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas estas monedas tienen market caps muy bajos, como la que te mostré, la de Asto. La de Asto tiene un market cap tan bajo que puede hacer un por 4, un por 10 en cuestión de días, ¿ok? O sea que es realmente muy fácil conseguir un resultado a la larga con este tipo de monedas, pero lógicamente si nosotros nos dedicamos solamente al mercado spot, es comprar y esperar a que eso suceda. O sea que obviamente en el interín, si nosotros no tenemos liquidez suficiente para seguir comprando este tipo de monedas, podemos quedarnos atascados en varias posiciones si es que estas monedas no suben apenas las compremos y lógicamente siempre la idea es tener una entrada o un ingreso extra en USDT
UST para poder seguir comprando. Y eso, lo que yo estoy haciendo al menos, es operando en el mercado de futuros. De hecho, en Coinex, acá te voy a estar dejando un video abajo en la descripción en el que te muestro cómo operar futuros en el intercambio de Coinex. Lo puedes hacer en cualquier exchange, pero bueno, al menos como este portafolio lo estoy llevando acá, yo lo que estoy haciendo es que lo que gano en este exchange lo voy pasando a spot. Entonces, claro, te queda mucho más cómodo porque te gastas mucho menos en comisiones de pasar de aquí para allá. Lo que haces es pasas UST a Coinex, operas en futuros. Acá tienes un video que te muestro paso a paso cómo yo hago la operación. Esta operación la hice en vivo con ustedes cuando metí la operación, cuando la cerré. O sea, hice todo en este video paso a paso para que no haya ningún tipo de pérdida, para que no haya ningún tipo de duda, donde sacamos un resultado de 5% en una operación y en ese mismo día volvimos a hacer otra operación y sacamos 11% más. Ese beneficio es el que podemos destinar nosotros a spot y así nunca nos quedamos sin liquidez, nunca nos quedamos sin UST para seguir construyendo un portafolio a la larga. Ahorita mismo en Coinex, prácticamente de puro dinero que voy sacando de ganancias poco a poco. Esto no ha sido de un día para otro, chicos. Esto de verdad que me ha costado mucho hacerlo, pero de a poco en todo el portafolio que tengo, no solo la de inteligencia artificial, sino la de SATS, la de RON, todas las he comprado con ganancias poco a poco. Lógicamente yo no gané $4.800, yo de repente gané unos $1.000 entre todo lo que pude hacer de operaciones acá, pero esos $1.000 poquito a poquito los fui invirtiendo en varias otras monedas en spot y poquito a poquito estas monedas en spot fueron subiendo y así me han dejado un resultado excelente. Por ejemplo, la de SATS le invertimos unos $300 y aquí tenemos 900. O sea que en realidad los $300 que nos pudimos haber ganado para ese momento, ahorita mismo se convirtieron en 900. Y eso obviamente no fue de un día para otro, pero si uno va poquito a poquito haciendo ese tipo de operaciones, lógicamente a la larga empiezas a tener capitales cada vez más contundentes. Ese realmente ha sido mi secreto en este mercado de criptomonedas y te lo quisiera revelar en este año 2024 para que todos ustedes puedan tener la posibilidad de que este va a ser uno de los mejores años de cripto, no solamente para acumular, sino para tener resultados muy importantes. Y quiero que todo el mundo lo tenga conmigo, así que abajo en los comentarios déjenme cualquier duda que ustedes tengan para que puedan llegar a generar este tipo de retornos todos los días. Y recuerden que tienen mi canal de Telegram allá abajo que se llama Monitor Inversiones. Denle clic y únanse porque es totalmente gratuito y cada vez que yo vaya comprando criptomonedas en spot o vaya haciendo algún tipo de trade, se los voy a estar comentando por allí para que todo el mundo pueda aprovecharse de estas oportunidades que nos da el mercado de criptomonedas. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.